Buenos días a todos. Busquen sus Biblias, 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer 2 versículos de manera de introducción. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9, 10, 11 y 12. Vamos a leer. Todos en voz alta. Ustedes en la casa, si la salud le permite, pónganse de pie también en reverencia a la palabra de Dios. 1 de Pedro 2, del 9 al 12. Todos juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que el Señor bendiga su palabra. Voy a tomar asiento. Esta semana o este fin de semana, ayer de manera específica, nosotros celebramos el día en que nuestra nación declaró su independencia de Inglaterra en 1776. Exactamente 244 años, o hace 244 años, 13 colonias inglesas declararon su independencia de Inglaterra y fundaron una república como un experimento político único. Las primeras líneas de la Declaración de Independencia, la Declaración de Independencia es un documento en lo cual representantes de cada colonia firmaron y declararon la independencia de este país. Las primeras líneas dicen lo siguiente: sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inajenables. ¿Qué significa inajenable? No puede ser cedido, no puede ser transferido, no puede ser renunciado, no puede ser quitado. Que son dotados por su Creador de ciertos derechos inajenables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Aunque nosotros no podemos ignorar la ironía de estas palabras, porque fueron escritos por un hombre que tenía esclavos africanos, deberíamos de todas maneras, a pesar de quién los escribió, considerar la verdad que expresa. Amén. Y entre paréntesis, y no para ser político, hay movimientos hoy en día que quieren borrar la historia de este país. Ahora, mi posición es que hay que ser honesto con la historia de este país. Amén. La gente tiene una perspectiva muy gloriosa del pasado de este país, muy lindo de lo que es el pasado de este país, pero no fue así para todos en este país. Y hay que reconocerlo. De todos modos, no se puede tampoco ignorar las virtudes de este país y los buenos logros de este país, a pesar de, porque al final somos todos pecadores, con virtudes y defectos. Recuerdo, y de manera como un punto aparte, Portugal tenía colonias en África, varias: Angola, Mozambique, São Tomé, Cabo Verde, varios países, varias colonias. Y recuerdo un portugués, compañero de trabajo de mi papá,
que decía, cuando nosotros estábamos allá, ahí las cosas estaban bien allá. Me decía, y yo le dije, ¿y bien para quién? ¿Estaban bien para quién? Para los portugueses, pero no para los africanos, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Y esto estoy tomando aparte de la introducción, porque es algo muy relevante hoy en día. Debemos de ser honestos con la historia, pero honestos de los dos lados. Amén. Reconociendo los defectos, porque algunos no quieren reconocer los defectos, y grandes defectos hubo. Y hay, del otro lado, muchas virtudes, porque al final todos ustedes vinieron acá por una razón. Al final, porque no había cosa buena en su propio país. ¿Cuántos dicen amén? Fue así con mis padres. Mis padres vinieron aquí en 1973. Y yo preguntaba, y papi, Portugal es un país tan lindo, ¿por qué viniste? Porque no había nada allá, solamente miseria, decía él. Eso era el Portugal de los años 70 y 60. Entonces, virtudes y defectos, al final como los seres humanos son. Amén. Ok, eso fue regalado a todos hoy día. Feliz Día de Independencia para todos. Amén. No, eso fue regalado. Pero estas palabras de la Declaración de Independencia dice que somos dotados por nuestro Creador de ciertos derechos inajenables. A nuestros oídos modernos, estas palabras suenan como palabras extrañas. Una idea de como que somos creados por un creador. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando popularmente. Una idea extraña para los oídos del ser humano hoy en día en los Estados Unidos, que tenemos derechos dotados por un creador, que somos creados por un creador. Es extraño. Y la verdad de las cosas es que nuestro país y nuestra cultura moderna está muy alejada de los tiempos y la cultura de su fundación. En algunos sentidos ha mejorado. Amén. Porque hoy en día las personas de descendencia africana tienen libertad, independencia, tienen derecho de votar. Las mujeres tienen derecho de votar y de ser dueñas de propiedad. En ese tiempo no podían ser titulares de propiedad. Entonces, las cosas sí mejoraron. Del otro lado, sí han empeorado. Se han cambiado para lo peor. Nuestra cultura es más secularizada hoy en día. ¿Qué significa secularizada? Que no quiere nada con Dios. Y más notable, nuestra cultura es hostil, tiene hostilidad hacia las expresiones de fe, mayormente las expresiones de fe cristiana. Y es una verdad objetiva. Le voy a dar un ejemplo. Había un ateo, Richard Dawkins, de Inglaterra. ¿Lo conoce, Nathaniel? Richard Dawkins, ¿ha escuchado de él? Muy notable. Escribió un libro llamado La delusión de Dios, que la gente que cree en Dios son locas. Y él fue a hacer una charla en los Estados Unidos contra el cristianismo. Y en la Universidad Liberal donde él fue, todo el mundo felicitando, batiendo palmas. Después fue a hacer otra charla en otro lugar acerca del Islam, protestas. Y no por islámicos, sino por gente secularizada, liberal, porque ve a los musulmanes como una minoría. ¿Qué quiero decir? Hay hostilidad de manera especial contra la fe cristiana hoy en día, y no se puede negar. Hoy en día en nuestra cultura hay una indiferencia depravada hacia la violencia que existe, evidenciada por el nivel de criminalidad que existe hoy en día, la delincuencia de la juventud, los tiros en masa que hay, y también la glorificación de la violencia que existe en nuestro entretenimiento. Esto no es fantasía del hermano Jerry, es verdad. Las mujeres tienen hoy en día un derecho a matar un ser humano en su vientre. Y es un derecho constitucional. Si los escritores de la Constitución supieran,
darían vuelta, es un dicho en inglés, darían vuelta en su tumba, su cadáver dando vuelta, porque ¿cómo va a ser que nosotros escribimos una constitución para que pudieran asesinar una criatura en su vientre? Pero es un derecho, la semana pasada, reafirmada por el Tribunal Superior de los Estados Unidos. Las definiciones tradicionales del matrimonio, del género, de las normas sexuales, se han convertido en anticuados. Las normas tradicionales, las definiciones tradicionales, se han convertido en algo anticuado, obsoleto, y han sido reemplazados por simplemente preferencias personales. El concepto de lo que es la familia está siendo transformada radicalmente en nuestra sociedad, y el papel del gobierno en la vida de los ciudadanos está siendo transformado y profundizado en tantos niveles, de tal forma que subestima el papel de los padres, la familia y la comunidad en determinar las normas de la sociedad. ¿Estoy hablando chino o entiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra nación y nuestra cultura está cambiando con una velocidad que no ha sido visto en la historia grabada, la historia registrada. Y no solamente está sucediendo aquí en este país. No. Ya había comenzado en Europa, llegó a este país y está siendo exportada a sus países. Es la verdad. El matrimonio homosexual ya fue legalizado en la Ciudad de México hace tiempo. No sé si es en la nación entera, no sé. En la República Dominicana ya llegó o está en camino. Bueno, por ahora. Lo rechazaron, por ahora. Pero una vez que ellos quieren dinero de las Naciones Unidas, la canción va a cambiar. Y es verdad. Y la iglesia cristiana se encuentra hoy día en la posición donde ya no está alineada con el moral público. O sea, ya la iglesia cristiana hoy en día no está en una posición donde la moralidad de la iglesia se asemeja a la moralidad de la sociedad de manera general. ¿Por qué? La sociedad ha cambiado. Y entonces nosotros hoy en día, como la iglesia cristiana, nos encontramos en una situación donde pensamos completamente contrario a lo que la sociedad está enseñando hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Durante los primeros 200 años de este país, la iglesia cristiana y la moralidad de la cultura general en este país estaban más o menos alineados. Había conceptos de matrimonio sanos, habían conceptos de el adulterio es malo, que tener hijos a la izquierda es malo, que la fornicación es mala. O sea, había cierto alineamiento. ¿Por qué? Porque la Biblia y la iglesia cristiana tuvieron una influencia profunda en la formación de este país y en la cultura de este país, y también en Europa, y esa cultura llegó a este lugar, a este lugar. Yo no diría que este país fue una nación cristiana. Hay algunos que lo dicen, no lo creo. Si examinas la vida y las creencias de los fundadores de este país, no eran cristianos. Si uno es honesto. ¿Por qué dice creador en la Declaración de Independencia? Porque Thomas Jefferson era un deísta. ¿Qué es un deísta? Creen en la existencia de Dios, pero como Dios hizo el mundo como una máquina y lo dejó andar y ya no se importa con el ser humano. Y entonces no creía en Cristo como Salvador, no creía que la Biblia era palabra de Dios, pensaba que la Biblia simplemente era un buen libro para instruir a la sociedad en moralidad. Eso era Thomas Jefferson, el escritor de la Declaración de Independencia. Algunos dicen que George Washington era creyente. Puede ser, pero también era masón. ¿Qué es un masón? Un masón es una sociedad secreta
de gente élite que existe, donde tienen prácticas ocultas. ¿Ok? Varios, Benjamin Franklin, él es de la nota de los 100. Yes, el que está en la nota, el billete de $100, era deísta. O era John Wesley, o era, ¿quién fue el otro? George Whitefield, predicador de inglés que vino a los Estados Unidos y predicó en los Estados Unidos, era amigo con Benjamin Franklin. Y le predicaba, nunca se convirtió. Entonces, no creo que este país fue fundada como una nación cristiana, pero sí influenciada por el cristianismo y la Biblia. Eso sí. Entonces, hoy en día nos encontramos en una situación donde ya no es el caso más. La iglesia cristiana y la Biblia ya no están alineados con la cultura popular, con la cultura general de este país. Y entonces la iglesia cristiana y la cosmovisión bíblica está siendo desafiada en tantos asuntos hoy en día. La iglesia cristiana y el punto de vista bíblico de cómo mirar el mundo y cómo mirar las cosas está siendo desafiada hoy en día a tantos niveles. Por ejemplo, ¿qué es la verdad? Hoy en día dicen que la verdad como una verdad trascendental, moral, ya no existe. No hay moralidad, que simplemente existe tu verdad y existe mi verdad. Y puede ser contrarias, pero no importa, porque es tu verdad y esto es mi verdad. Eso no tiene sentido. Para nada. Pero hoy en día, la verdad no existe. Es lo que tú quieres que la verdad sea. Lo que tú prefieres. Es lo que enseño hoy en día. El origen y la naturaleza del hombre, del ser humano. La cultura enseña que el hombre es el resultado de un proceso biológico al azar llamado la evolución, donde simplemente somos máquinas biológicas. Somos masas de células y simplemente obedecemos a la biología. Hoy en día, ¿qué es el género? Enseña que el género, hay una diferencia entre el género biológico y el género de identidad. Entonces, aunque biológicamente, en cuanto a la anatomía que tiene, aunque soy hombre, si siento que soy mujer, o si no quiero ser mujer y no quiero ser hombre, puedo ser otra cosa. Puedo expresarme a pesar de mi género biológico. Eso es lo que enseña la cultura hoy en día frente a lo que es el género. ¿Qué es la sexualidad? La cultura enseña que es simplemente una identidad que nosotros podemos asumir. Que es una actividad que podemos buscar a nuestro gusto, sin fronteras, sin normas, sin reglas y sin consecuencias. ¿Qué es la familia y cómo debería ser ordenada? La cultura enseña que ya no existe un ideal para la familia. La familia es lo que tú quieres. ¿Cuál es el papel de la ciencia en nuestra sociedad? Nuestra cultura mira la ciencia hoy en día como la fuente de todas como la fuente de las respuestas a todas las preguntas de la vida. Y eso no fue el propósito de la ciencia. La ciencia es una metodología para poder observar y aprender sobre el mundo natural que Dios ha creado. Pero la ciencia no es lo que nos da significado en la vida. La ciencia no nos enseña lo que es bueno y malo. Pero hoy en día hay un movimiento llamado cientismo, donde todas las respuestas de la vida pueden ser hallados supuestamente en la ciencia, cientismo. A los jóvenes, me imagino, lo que estoy diciendo suena familiar. No suena extraño porque es lo que están escuchando. Basado en lo que he compartido, es evidente que si usted es un creyente fiel, ortodoxo y bíblico, te vas a encontrar en una posición donde estás en desacuerdo con casi todo lo que el mundo está diciendo.
Y nosotros lo vemos y lo sentimos si somos creyentes sensatos. Lo vemos y lo sentimos en todo lo que nos llega en este mundo hoy en día. Sea el entretenimiento, sea en la música, sea en las películas, sea en los programas de televisión, o ya no existe televisión, es internet hoy en día, en Netflix, Amazon Prime y las otras cosas. Sea en los discursos y los debates importantes de asuntos sociales, sea en las decisiones políticas de nuestro gobierno, sea en las decisiones del Tribunal Superior de los Estados Unidos, sea en la clase o en la aula de la escuela o en la universidad, o aún más y más frecuentemente hoy en día en el trabajo. Me ha asombrado con los acontecimientos recientes en nuestra sociedad, entre el virus, entre el asunto de este caso del aborto, en cuanto al asunto de George Floyd y todo eso, y Black Lives Matter, cuánto ha llegado movimientos sociales y políticos al ámbito laboral hoy en día. Es impresionante. LinkedIn es el equivalente a Facebook para profesionales. Es todo comentario político ahora. No sé si has dado cuenta, Nathanael, porque tú tienes LinkedIn también. Es todo asuntos políticos ahora. Y antes no era así. Entonces, más que nunca es esencial entonces que la iglesia cristiana y por supuesto los creyentes entiendan que nosotros somos diferentes al mundo inconverso que nos rodea. Que somos diferentes a la cultura que nos rodea. Y para poder confrontar a la presión que existe sobre nosotros, para que nosotros nos conformemos a este siglo, a este tiempo, a este mundo, a las filosofías de este mundo que nos rodea, tenemos que recordar las palabras inspiradas por Dios, escritas por Pablo en Romanos 12:2, cuando él dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Más que nunca tenemos que recordar esas palabras: no os conforméis a este siglo. Y la presión para conformarse es grande. Ya el tiempo en que el mundo más o menos piense como nosotros, eso ya pasó. Ese tren se fue. Y tenemos que entender y tenemos que aceptar que la iglesia no debe ser conformado a este siglo, a este mundo. Que los creyentes no deben ser conformados a este siglo, a este mundo. Somos llamados a destruir, a derribar, a bajar todos argumentos que son contra Dios. Segundo de Corintios 10:4-5, no hay que buscarlo, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La verdad es que hoy en día, más que nunca, la iglesia tiene que ser contracultural. ¿Se entiende la expresión? Contracultural. Tenemos que ser contra. ¿Qué significa eso? No pelear, no estoy hablando de pelea, sino abogar y comunicar y articular una posición contraria a este mundo. Tenemos que ser diferentes, contrarios a los valores antibíblicos y anticristianos de una manera intencional. Somos diferentes intencionalmente. Somos únicos intencionalmente. Somos contrarios intencionalmente a los valores de este mundo. Eso no es decir que nosotros debemos de odiar al mundo inconverso
incrédulo que nos rodea. Al contrario, somos llamados a amarlo. Sino que, como veremos, a través de nuestra fidelidad en nuestra diferencia a este mundo, vamos a poder proveer una respuesta a los valores de este mundo para traer gloria a Dios y para traer un mundo incrédulo a Dios. Comenzando hoy día y por las próximas semanas o aún meses, vamos a comenzar una serie, sí, otra serie del hermano Jerry. Vamos a comenzar una serie llamado La Iglesia Contracultural. La Iglesia Contracultural. Y vamos a dar énfasis a la idea que aunque nuestra cultura está cambiando, deslizando, desviando, degenerando, nosotros tenemos que perseverar en la fe cristiana, bíblica, histórica. Y por entonces ser diferentes y contra la cultura que nos rodea de manera intencional. Por las próximas semanas vamos a mirar varios temas, asuntos, donde nosotros como creyentes tenemos que ser afincados, afirmados, tenemos que ser plantados. ¿Se entiende la idea? ¿Se comunica bien la idea? Tenemos que ser plantados bíblicamente en estos temas para poder confrontar, primero, la presión del mundo, segundo, para poder refutar al mundo y tercero, para ganar el mundo. Estos temas van a incluir, y le voy a avisar y a advertir con anticipación, para algunos esto va a parecer aburrido, pero le voy a decir algo, es sumamente necesario. Sumamente esencial. Varios de los temas van a ser un poquito abstracto. Por ejemplo, vamos a aprender qué es la verdad, qué es el conocimiento, porque todo eso está siendo subestimado por la cultura en que vivimos y son elementos, son cimientos de la fe. Que una verdad existe, que el conocimiento puede ser obtenido, son esenciales y fundamentales para la fe y para la vida, pero esas cosas están siendo corrompidas, degeneradas, tergiversadas y destruidas por la cultura que nos rodea. Y le voy a decir algo, esto no es porque Jerry es el teólogo de la iglesia y que me gusta dar temas como estos. Estos temas son sumamente importantes para la juventud y los jóvenes adultos de esta iglesia. Los padres no se dan cuenta porque son viejos y que ya van a morir pronto. No. Y no le importa. Pero para la juventud, padres, si a usted le importa a sus hijos, va a prestar atención y va a asegurar que sus hijos están prestando atención. Y ustedes van a conversar de esos temas en la casa, dentro de su capacidad, hablar de esos temas en la casa. Y cuando hay preguntas, buscar respuestas a donde mí. Y si yo no tengo respuestas, y muy probable no tengo respuestas, voy a buscar respuestas. Porque estos temas son tan fundamentales. Mira, si no dominamos estos temas, perdemos la iglesia. En 20 años perdemos la iglesia. Nathaniel, ¿está de acuerdo? Chris, ¿está de acuerdo? Leyman, ¿está de acuerdo? Estos son temas. ¿Cuáles son los temas? Porque yo había hablado demasiado, no he dicho cuáles son los temas. El concepto de la verdad. ¿Qué es la verdad? El concepto de conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo uno adquiere conocimiento? El concepto de Dios. ¿Existe Dios? ¿Por qué Dios existe? ¿Por qué no existe? La autoridad de las Escrituras. La exclusividad del cristianismo. ¿Qué significa eso? No que somos exclusivos, sino que Cristo es el único camino al cielo. La ciencia y la fe. El origen y la naturaleza del ser humano. El concepto de la dignidad del ser humano.
el concepto del género. ¿Qué es el género? La sexualidad humana, la familia, el cristiano y la política y el gobierno. Estos temas vamos a tocar porque son sumamente esenciales. Y hay más. Son sumamente importantes. Wendy, usted enseña en una escuela. ¿Cree que estos temas son importantes? Porque usted sabe y ve lo que sucede allá. Amén. Pero antes de poder entrar en estos temas, necesitamos, como siempre, establecer cimientos, fundamentos, fundaciones para poder confrontar estos temas. Para poder ser contra a la cultura o contracultural de manera intencional, tenemos que primero ser persuadidos y convencidos que somos diferentes a la cultura. Esta mañana vamos a mirar 3 razones por las cuales los cristianos y la iglesia son diferentes a la cultura que nos rodea. Y esas diferencias son las que nos influyen, son las diferencias que determinan, son las diferencias que moldean la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? No es que somos astronautas. La cosmovisión viene de, ¿qué es la palabra cosmo? Significa mundo. Visión, ver cómo vemos el mundo. La mirada que tenemos hacia el mundo, cómo entendemos, cómo miramos al mundo. Eso se llama cosmovisión. Diga la palabra, cosmovisión. Y más que nunca necesitamos tener una cosmovisión cristiana comprensiva, amplia, para poder entender todas las áreas y todas las interrogantes de la vida. Pastor, las iglesias cristianas antiguamente no enseñaban la cosmovisión, una cosmovisión bíblica. ¿Sabe por qué? Porque ya era parte de manera general en la sociedad. No era necesario. No era necesario, porque uno aprendía más o menos eso en la escuela. Porque la escuela era influenciada por la Biblia y por la iglesia cristiana. Pero como hemos visto y como le he dicho, esos tiempos pasaron. Es tiempo de decir bye bye. No vamos a volver a los 1800. Ese tren ya se fue. ¿Ok? Y entonces la iglesia cristiana tiene que enseñar una cosmovisión amplia, bíblica, cristiana, para que podamos entender el mundo que nos rodea. Y eso va en línea con lo que está enseñando en cuanto a la profecía. Porque a través de la Biblia entendemos al nivel profético lo que está sucediendo. Y vamos a poder con una cosmovisión cristiana, bíblica, entender el mundo que nos rodea. Entonces, vamos a entrar en esos temas, pero hoy día vamos a mirar 3 razones por las cuales usted y yo, nosotros que hemos creído en Cristo, si somos creyentes fieles, ortodoxos y bíblicos, cómo somos diferentes al mundo que nos rodea. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por su bondad en hacer posible que estemos aquí, en este lugar, en este momento, para poder aprender de este tema, Señor. Enséñeme a mí primero a través de la exposición de su palabra para enseñar a otros, Señor. Y que su Santo Espíritu, Señor, convence, redarguye, instruye, reprende a los oyentes junto con su palabra, Señor. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2. Vuelven a Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a comenzar con el versículo 1. Yo voy a leer, usted sigue con la vista. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,
si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, al Señor, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí ponga en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuánto dice amén? Amén. Para vosotros pues, lo que creéis, Él es precioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, hermanas, es bien claro en las Escrituras que los creyentes en el Señor Jesucristo, que los cristianos tienen una posición única dentro de la humanidad. Debido a nuestra relación con el Padre, a través de la fe en el Hijo y el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro describe a los cristianos con varios adjetivos únicos aquí. Versículo 9. Somos linaje escogido. Esto enfatiza que hemos sido escogidos por Dios en Cristo. En el versículo 4 y 6, Cristo es descrito como la piedra preciosa escogida. Dice, versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Somos escogidos en Cristo. Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio, según el versículo 9. Esto refiere al sacerdocio que sirve al rey. ¿Quién es el rey? El Señor. ¿Y quiénes son los sacerdotes del Señor? Nosotros. Ustedes son sacerdotes. Sí, en Cristo. ¿Qué significa? Que servimos a Dios, tenemos acceso a Dios, lo servimos e intercedemos por otros delante de Él. Somos real sacerdocio, sacerdocio del Rey. Entonces somos linaje escogido, un linaje distinto, un grupo distinto por nuestra fe en Cristo. Somos real sacerdocio, somos nación santa. Eso significa que somos un grupo de personas constituidas y consagradas a Dios. Antes de Cristo vivíamos en este mundo, pero realmente no pertenecíamos a nada. Amén. Vivíamos por nosotros, hacíamos lo que hacíamos por nosotros, quizás para nuestra familia en la sangre, pero al final no pertenecíamos a algo real, algo trascendental. Pero a través de la fe en Cristo, fuimos agregados a una nación constituida a Dios y consagrada por Dios para Dios. Y eso es usted. Esto no está hablando de un grupo de gente que vivió hace 2000 años atrás. Eso se está refiriendo a las personas que están sentadas aquí en este salón,
las personas que están mirando a través del internet que han creído en Cristo. Somos linaje escogido. Usted es más distinguido en Cristo que la reina Isabela de Inglaterra. Usted pertenece a una linaje escogida más preciosa de la casa de Windsor de Inglaterra. Usted es un real sacerdocio, sacerdotes que sirven al Rey que creó los cielos y la tierra, el Todopoderoso. Piénselo, medítelo, saboréelo en su cabeza. Somos una nación, un pueblo constituido por Dios. Y la sangre que nos une no es la sangre física, sino la sangre de Cristo. Y nos hace una nación. Pero no solamente a una nación consagrada a Dios, santa a Dios. Pueblo adquirido por Dios. Hemos sido comprados a precio de sangre. La sangre de aquel que era más precioso para el Padre, el Hijo. Y fuimos adquiridos. Somos propiedad. Somos esclavos de Él. Pueblo adquirido por Dios. Pregunto, ¿somos diferentes? Ay, sí. Si somos gentes sensatas y creyentes, somos diferentes. Quita de su mente la religión. Pertenecer a esta iglesia no te hace nada. Es a través de la fe en Cristo. En Cristo es que somos todas estas cosas. Y si no estás en Cristo, no eres nada de estas cosas. No eres nada. ¿Sí? No eres nada de estas cosas. Doble negativo me confunde. No eres nada de estas cosas, ninguna de estas cosas. Es en Cristo que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, linaje escogida. Y si nosotros nos concienticemos de esas verdades, debemos de entender que nosotros y la iglesia como organismo es única y diferente al restante de la humanidad. En que fuimos escogidos por Dios en Cristo. Fuimos adquiridos por Dios en Cristo, a través de Cristo. Fuimos apartados por Dios para vivir en santidad para Él. Y fuimos llamados a servir a Dios. Hermanos, hermanas, amigos, visitas, si usted se ha arrepentido y creído en Cristo, si usted es cristiano, de veras eres diferente al restante del mundo. No porque, como el pastor dijo, no porque somos dignos. No hay nada bueno en nosotros. Es a pesar de nosotros. Somos indignos, pero fuimos hechos dignos a través de Él que fue digno y que es digno, que se llama Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Pero la pregunta es, ¿por qué somos diferentes? ¿En qué manera somos diferentes? Primero, somos diferentes porque fuimos hechos diferentes. Somos diferentes porque fuimos hechos diferentes. La primera razón por la cual nosotros somos diferentes es porque fuimos hechos, constituidos de una manera diferente que el mundo que nos rodea. Usted debe estar pensando, ¿de qué manera fuimos constituidos diferentes al mundo que nos rodea? ¿No es acaso que nací de una madre como todo el mundo hoy en día? ¿No es que yo nací con una cabeza? Espero que nació con cabeza. ¿No será acaso, y ahora estoy hablando de manera general porque no sucede con todos, con 2 brazos, con 2 piernas, con 10 dedos de mano y 10 dedos de pie como todo el mundo? Ahora hay su excepción, pero de manera general, ¿no es que somos igual que las otras personas?
¿No será que nacimos con diferentes grados de inteligencia, habilidades, talentos como todas las otras personas? Amén. ¿No será que nacimos con una disposición pecaminosa como todo el mundo? Sí, ¿verdad? ¿No es que nacimos muertos en nuestros delitos y pecados como todo el mundo? ¿Cortados de la vida espiritual que solamente se encuentra en el Señor? Sí, ¿verdad? Nacimos así. ¿No es verdad que nacimos mintiendo, robando, maldiciendo, criticando, enojando y peleando con todo el mundo? Sí, nacimos así como todo el mundo también. Pero mira el versículo 9 y 10 de nuestro pasaje. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Ahora presta atención. De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, ahora está explicando quiénes éramos nosotros y quiénes somos nosotros ahora. Entonces, Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, según el versículo 9, versículo 10. Vosotros, nosotros, que en otro tiempo, cuando nacimos antes de Cristo, no erais pueblo, simplemente seres humanos vagabundeando por la tierra. Amén. Pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Al contrario, estábamos bajo condenación y sin misericordia vivíamos. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y eso es la diferencia, hermanos. De lo que éramos, vivíamos en las tinieblas, éramos indiferentes a Dios, éramos indiferentes a la santidad de Dios, éramos indiferentes a los estándares, las expectativas, la santidad de Dios, éramos indiferentes a la verdad que Él ofrece, y como gente en un salón oscuro, sin luz, simplemente chocando con todo lo que había en la vida, tratando de buscar un camino y no sabiendo hacia dónde yo me voy. ¿Cuántos éramos nosotros así antes de Cristo? Amén. Todos. Y eso es la condición del mundo que nos rodea. Sí, nacimos como todo el restante del mundo, con una cabeza, con brazos, con manos, con piernas, con diferentes grados de inteligencia y capacidad, pero también indiferentes a Dios, pecaminosos, perdidos. Eso eran nosotros. Vivíamos bajo la ira de Dios. Vivíamos bajo el juicio de Dios. Porque debido a nuestra resistencia a Dios y nuestra indiferencia a Dios, estábamos bajo su ira y atesorando ira para nosotros para el día del juicio. Y Dios nos miraba como enemigos. Éramos enemigos de Dios. Sí, como todo el mundo. Hermanos, hermanas, amigos, eso nos describe antes de Cristo. Y lo que necesitamos entender es que eso describe también al mundo y la cultura que nos rodea en este momento. Simplemente las garras se han sacado ahora. Es la diferencia. Simplemente por muchos años nuestra cultura jugaba el juego de moralidad por conveniencia y por influencia, pero ha llegado a su conclusión natural al ser depravado por naturaleza, alejados de Dios, alejados de la vida que está en Dios, alejados de la luz de Dios, y simplemente lo oscuro se ha puesto más oscuro. Hay que entender eso. No debemos de, ¿se entiende? Romantizar. No debemos de romantizar el pasado. Simplemente había una capa, una superficie cristiana en nuestra cultura, pero sus raíces eran mundanales. Y hay que entender eso. Porque si sus raíces no fueran mundanales, estuvieran afincados en el Señor. Y no estaban. Simplemente era religión popular, religión cultural. Y ahora estamos viendo el fruto natural. Pero hermanos, eso era nosotros, pero algo sucedió. Versículo 9.
Somos diferentes ahora debido a Cristo. Versículo 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Debido a Cristo, debido a las virtudes de Dios en Cristo, debido a la obra de Cristo en la cruz, Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no vivimos más ignorantes de Dios y del camino que Él tiene para nosotros, sino que nosotros ahora tenemos la luz del Evangelio. Nuestras mentes han sido alumbradas, nuestros corazones han sido alumbradas a la realidad espiritual, a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, a la promesa de la vida que Él tiene para nosotros aquí en la tierra y la vida venidera. Él nos llamó por la predicación de la palabra y por la obra interna del Espíritu Santo en el ser humano, llamándolo, convenciéndolo, persuadiéndolo. Fuimos trasladados de tinieblas a luz. Algo sucedió. Algo sucedió en su vida. Algo real y objetivo. No es un cambio de mente. No es simplemente cambiar de religión o de práctica. No. Un cambio fundamental sucedió. Fuiste trasladado de tinieblas a luz. Nosotros que una vez no éramos nación o pueblo, ahora hemos sido constituidos en una nación, en un pueblo. Él nos tomó de los lugares diferentes donde nos encontró, geográficamente hablando, culturalmente hablando, religiosamente hablando, educacionalmente hablando, profesionalmente hablando, socialmente hablando. Él nos tomó de donde éramos y nos hizo una nación, un pueblo, su pueblo. Y no teníamos misericordia. Dice en el versículo 10, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Estábamos lejos de la misericordia de Dios, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Hemos alcanzado el perdón de pecados. Hemos alcanzado la promesa de vida eterna. Hemos alcanzado comunión con el Dios eterno. Hemos alcanzado la promesa de vida. Hermanos, usted fue hecho diferente, no cuando nació físicamente, pero cuando nació espiritualmente. Somos diferentes porque somos hechos diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros como creyentes tenemos una identidad diferente y distinta. Y hay que aceptarla. Somos un pueblo que vive en luz, somos un pueblo que pertenecemos a Dios y somos un pueblo que adquirimos misericordia de Dios. No somos mejores que nadie. Al contrario, somos tan pecadores como el mundo. Pero Dios tomó de lo que era indigno y lo hizo digno a través de aquel que es digno. Y nos cambió. Si usted es creyente, la Biblia no usa esta palabra, pero los teólogos sí usan una palabra, ontológicamente. ¿Qué es eso? No es el dentista de los dientes. Ontológicamente, ¿qué significa eso? En esencia, en ser. En ser, en esencia, en constitución, somos diferentes. Sí. Usted es diferente porque tienes el Espíritu de Dios que vive en usted. Tienes comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Tienes un corazón y una mente regenerada, viva para con Dios, sensible a Dios, sensible a la verdad de Dios. Somos en esencia diferentes. Acéptelo. Esta diferencia en identidad
hace toda la diferencia en cómo nosotros nos miramos a nosotros, en cómo nosotros miramos a Dios, en cómo nosotros miramos al mundo, en cómo nosotros miramos temas como la verdad, la sexualidad, el género, la familia, el origen del hombre y todos los temas que yo mencioné antes. Y el mundo que nos rodea está cambiando y está apartándose y alejándose de la influencia del cristianismo y la Biblia. Mientras esto sucede, no olvide quién es usted. No olvide quién es usted. Usted y yo, nosotros que hemos creído en Cristo, el cristiano, la iglesia, tiene una identidad distinta. No olvide su identidad en el medio de todo lo que nos rodea. Cuán fácil es perder la identidad. Cuán fácil es olvidar quiénes somos nosotros de verdad, si es que somos. Cuán fácil es olvidar. No olvide. Escríbelo en su mano. Escríbelo en su frente cuando usted se mira en el espejo en la mañana. Eres cristiano. No olvide. Somos diferentes porque somos diferentes. Tenemos una identidad, una esencia, una ontología distinta, diferente. Usa la palabra ontología, diga todos, ontología, ontología. Se siente muy inteligente ahora ustedes, ¿cierto? No debemos de caer delante de la presión de este mundo y la cultura que nos rodea, la presión que está poniendo hacia nosotros. Porque si nosotros nos sometemos a la presión de este mundo, significa que estamos perdiendo o comprometiendo de manera negativa nuestras identidades como cristianos, como seguidores de Cristo, como hijos adoptados de Dios. Entonces, acepta tu identidad. Ama tu identidad. Abraza tu identidad como seguidor de Cristo, como hijo de Dios, como sacerdote real de Dios, como miembro de su nación santa, y vive de acuerdo a su identidad en su vida diaria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primera razón por la cual somos diferentes, porque fuimos hechos diferentes. Sí, fuimos hechos diferentes. No en el primer nacimiento, sino en el segundo nacimiento, cuando fuimos nacidos de nuevos espiritualmente. ¿Cuándo dicen amén? Segundo, somos diferentes porque somos llamados a ser diferentes. Somos diferentes porque somos llamados a ser diferentes. Voy a explicar. La segunda razón por la cual nosotros somos diferentes al mundo y la cultura que nos rodea es porque nuestra identidad como cristianos, es porque, o debido a nuestra identidad como cristianos, somos llamados y mandados por el Señor a vivir de acuerdo a su estándar de santidad. 1 de Pedro 1:13, búscalo. 1 de Pedro 1:13. Pastor, 1 de Pedro es un libro rico, de verdad. Me puse a leerlo de manera más completa, todo de una vez. Y tiene mucho para enseñar a la iglesia hoy en día, en la cultura en la cual nosotros vivimos. Me ha llamado mucho la atención. 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñir, cuando dice por tanto, lo que precede el versículo 13 son verdades doctrinales sobre el Evangelio y la salvación. Por tanto, entonces, como consecuencia de la salvación, como consecuencia de nuestra identidad en esa salvación, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, esté despierto, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Qué advertencia para nosotros hoy en día que estamos esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, sea diferente a lo que fuiste antes.
Es lo que está diciendo. No os conforméis, no siga a los deseos pecaminosos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, porque ya no somos ignorantes, hermanos. Amén. Ya no estamos en ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Debido a nuestra identidad, ya no somos ignorantes. Ya no vivimos en ignorancia. Es la responsabilidad de ser hijo de Dios. Ya no estamos en ignorancia. No podemos decir como el niño dice, es que yo no sabía. Ya sabemos. Ahora sabemos. ¿Cuándo dicen amén? Sabemos. Y entonces, como consecuencia de nuestra identidad, de haber sido llamado por Dios a su luz admirable, de haber alcanzado la misericordia que Dios ofrece y haber sido constituido como nación, como pueblo de Dios, hermanos, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Debido al hecho que somos salvos, debido a nuestra identidad en Cristo como seguidores de Cristo, tenemos que abandonar los deseos que una vez teníamos en ignorancia. Estos son los mismos deseos que está mandando en la cultura que nos rodea. Son los mismos deseos que están corriendo la cultura, ¿se puede decir así? Guiando, dirigiendo, determinando las acciones, las decisiones, la forma de nuestra cultura. Y dice que tenemos que abandonarlos, no conformarnos a ellas. Y somos llamados por el Señor a ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque Dios es santo. Simplemente debemos de ser santos porque Él es santo. En otras palabras, debemos de vivir vidas, debemos de pensar pensamientos diferentes, distintos y consagrados al Señor. Volvemos a 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2. Pero en nuestro pasaje, los versículos que siguen después del versículo 10, en esos versículos, el Señor, a través del apóstol Pedro, nos enseña cómo es que los cristianos deberían entonces relacionarse con el mundo. O sea, sí debemos de vivir diferente, pero ¿cómo es que nosotros como creyentes debemos de vivir esa vida de diferencia en este mundo que nos rodea? Y el versículo 11 y 12 nos tiene mucho para enseñar. Miramos. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, nosotros somos descritos como como extranjeros y peregrinos. Y debemos de prestar atención al significado de estas palabras, porque nos enseñan cómo es que nosotros debemos de vivir nuestras vidas en la cultura gentil, por decir, que nos rodea. ¿Qué quiere decir con una cultura gentil? Cuando la Biblia habla de los gentiles, está hablando básicamente de inconversa. Es un sinónimo de incrédulo, inconversa, que no conoce a Dios. Y de la misma forma que los
los recipientes de la carta de Pedro estaban viviendo en un lugar, en una cultura donde estaban rodeadas por gentiles, gente que no creía nada en Dios y tenían prácticas completamente contrarias a las prácticas de Dios. Pedro les dice aquí que deberían de vivir como extranjeros y peregrinos. ¿Qué quiere decir con extranjeros entonces? Ahora es la lección de griego de la mañana. La palabra es paroikos. Dígalo, paroikos. Paroikos. Y significa un extranjero, alguien de otro país que vive en un lugar sin derecho de ciudadanía. Varios de ustedes son paroicos aquí. Amén. Varios de ustedes viven aquí y no son ciudadanos de este país. Mis padres no son ciudadanos de este país. Tienen 47 años aquí. 47 años, no. Sí, 47 tienen. 73. Sí, 73. 47 años tienen mis padres en este país. Y no son ciudadanos, son paroicos. Suena chistoso para un portugués porque suena como puercos. Y porco es puerco. Son paroicos. ¿Y qué quiere decir entonces? La idea que es alguien que simplemente está viviendo en un lugar, pero no tiene ciudadanía formal y no tiene necesariamente lealtad al gobierno de ese lugar, sino tiene lealtad hacia el gobierno de su patria. I. Howard Marshall, un comentarista, en su comentario sobre 1 de Pedro, nos da el ejemplo de un embajador que viene de un país, que va de un país a otro país para ejercer como embajador. Vive en ese otro país, obedece las reglas, las leyes de ese otro país, pero no tiene lealtad hacia el gobierno de ese país, sino hacia su patria. Y eso somos nosotros. Nosotros somos paroicos. Al final, mis hermanos, nosotros no tenemos lealtad a este mundo. Vivimos en este mundo, obedecemos las reglas dentro de lo normal de este mundo, de esta sociedad, pero nuestra ciudadanía, nuestra lealtad es hacia nuestro Rey. Al final, es hacia nuestro Rey. Entonces, no tenemos lealtad hacia la cultura en la cual nosotros vivimos. Tenemos lealtad hacia el Señor. La palabra para peregrinos es parapidemos. Parapidemos. Y es parecido al paroicos, pero da la idea de alguien que entra a una tierra ajena, una tierra extranjera, y vive simplemente entre los moradores de esa tierra. El énfasis en esa palabra es que es una vida, un tiempo temporal, es una vivienda temporal en esa tierra por la cual está pasando. Este mundo es un lugar temporal por el cual nosotros estamos pasando, hermanos. Estamos en un peregrinaje, en un viaje, una jornada para ir a nuestra patria, que se llama el reino de Dios, el cielo, para poder servir a nuestro Rey, el Señor. La idea entre esas dos palabras, hermanos, entonces es la idea de una vida temporal aquí y una vida donde nuestra lealtad real es hacia el Señor. Entonces la idea práctica para nosotros, hermanos, la aplicación para nosotros es que somos extranjeros en el sentido que tenemos nuestra ciudadanía verdadera en el cielo y no aquí en la tierra. Nuestro gobierno real es el Señor y no las cosas de este mundo. Y también que somos peregrinos en el sentido que estamos habitando aquí en la tierra, pero simplemente por un tiempo hasta el día en que volvemos o iremos a nuestra patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, como peregrinos y extranjeros, ¿cuál es la exhortación para nosotros? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera
de vivir entre los gentiles. Debido a nuestra identidad como linaje escogida, como nación santa, como sacerdocio real, como pueblo adquirido, debemos de vivir como extranjeros y peregrinos, significando en términos prácticos que debemos de abstener de los deseos carnales, los mismos deseos que están dirigiendo y guiando la cultura de nosotros. Y debemos entonces mantener nuestra buena manera de vivir entre los gentiles que nos rodean. Aquí cuando hablo de los deseos carnales significa las pasiones de la carne que pueden ser manifestadas de diferentes maneras. Como hablamos, las palabras sucias que dice el mundo, las mentiras, el enojo, el chisme, la calumnia, los malos chistes. Cómo nosotros nos comportamos, robar, inmoralidad sexual, violencia, cómo nosotros sentimos o pensamos, amargura, enojo, egoísmo, odio. Estas palabras describen la cultura de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Describe la filosofía y la mentalidad y los valores de nuestra cultura. Y estamos supuestos, ¿cuál es la palabra que use? Estamos supuestos a abstener. Estamos supuestos a abstener de estos deseos. Y a abstener de esos deseos, mantener una buena manera de vivir delante de los gentiles, los incrédulos, los inconversos. Note aquí que estamos supuestos a vivir de una cierta forma, de acuerdo a la santidad de Dios. El Señor espera que nuestra manera de vivir sea un reflejo de nuestra identidad. Tiene que ser consecuente. Nuestra manera de vivir tiene que ser consecuente con la identidad que decimos que tenemos. ¿Cuánto dice amén? Buena doctrina debe resultar en buena acción, en buena vivir. Los creyentes son llamados a vivir vidas buenas, moralmente virtuosas. Sí, somos pecadores, pero somos llamados a vivir vidas buenas, para que entonces los que no conocen a Cristo se dan cuenta, porque al final saben lo que es una buena manera de vivir, simplemente resisten la buena manera de vivir y reconocen. Te voy a dar un ejemplo. El jueves vine con mi familia, trabajamos en el jardín. Mejor decir, el jardín trabajó en nosotros. Venimos a trabajar en el jardín. Y ahí estaba Benjamín con la máquina de cortar la grama. Claro, no lo dejé usar. Quería usarlo, no lo dejé. Pero pasó por ahí un vecino, vio mi persona. Yo estaba comiendo pizza en ese momento. Mi persona, Emma y Benjamín. Y nos felicitó del otro lado de la calle, diciendo, así es lo que hay que hacer. Y se fue, corriendo, un afroamericano. Y ahí, ¿qué vio él? Una familia ordenada. Vio que yo estaba enseñando a Benjamín cómo se hace la grama, aunque no lo iba a dejar hacer, porque tiene 8 años. Pero el mundo, aunque odia a la familia, aprecia a la familia también. Sabe lo que es bueno, pero resiste lo que es bueno. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Y no sé si eso le ha pasado en algún momento en su vida. Quizás alguien dice, wow, tú tienes hijos bien comportados, y es una oportunidad para dar testimonio de la fe en ese momento. Pero el mundo observa, el mundo mira. Y entonces, ¿qué dice aquí entonces el apóstol Pedro? ¿Con qué propósito? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas
obras. La idea aquí es que la disposición natural del incrédulo es rechazar y criticar a los creyentes como si fueran malhechores. Y históricamente hablando, la iglesia cristiana en los primeros siglos fue difamada por incrédulos, por los romanos. ¿Cómo? Primero los judíos, como decían que ellos blasfemaban a Dios porque creían en un Dios triuno y creían de manera especial que Jesús era el Mesías divino. También los judíos llamaban a los cristianos de idólatras porque ellos adoraban a Jesús de Nazaret. Los romanos difamaban a los cristianos como desleales y traicioneros porque ellos proclamaban que Jesús era el Rey verdadero. Los romanos difamaban a los cristianos como caníbales. Sí, como caníbales. ¿Por qué? Porque ellos malinterpretaban las palabras de la cena del Señor, de la Santa Cena, y creían que entonces los cristianos comían la carne y bebían sangre. No, es en serio. Entonces difamaban a los cristianos, y la verdad de las cosas, mis hermanos, es que están difamando a los cristianos hoy en día también. Quizás usted no lo crea, pero es verdad. ¿Qué dicen de nosotros hoy en día? Que nosotros somos necios, anticientíficos, irracionales y por entonces peligrosos. Sí, nos miran así. Nos miran como si somos personas que reprimimos a las mujeres, porque tenemos una perspectiva acerca de los géneros y los papeles de los géneros en la casa y en la iglesia. Ellos miran a los cristianos como gente odiosa, que odian a la gente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una perspectiva y un entendimiento de lo que es el género y la sexualidad bíblica. Y dicen que somos gente odiosa, odiamos a la gente. Y somos gente de mente estrecha. Y dice que nosotros también somos desleales y traicioneros, porque al final ponemos nuestra fe sobre a la lealtad al mundo, al sistema del mundo. Nuestra lealtad hacia el Señor es más grande que nuestra lealtad a este mundo. Y nos ven como peligrosos. Es la difamación. Y le voy a decir algo, esa difamación va aumentando. Pero al final es parte de nuestra identidad. Y tenemos que abrazar. ¿Se entiende la idea de abrazar? To embrace. Tenemos que abrazar y aceptar las consecuencias de nuestra identidad. Pero la respuesta a estas alegaciones, estas difamaciones históricas, en la historia y hoy en día, no va a ser en la fuerza de palabras o persuasión, aunque sí hay un lugar para responder a las difamaciones, pero va a ser al final, van a ser contestadas por las vidas que vivimos, que son evidencia de la fe que proclamamos. Eso va a ser la respuesta que refuta y calla al mundo gentil delante de nosotros. Es nuestra buena manera de vivir. ¿Cuándo dicen amén? La idea aquí es que aunque nos critican y nos difaman hoy en día, porque dice en el versículo, dice, en versículo 12, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios. Ellos van a glorificar a Dios debido a nuestro comportamiento un día. Para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La idea aquí es que aunque nos critican y nos difaman hoy en día, en el día de la visitación van a glorificar a Dios debido a nuestras buenas obras. ¿Qué es el día de la visitación? Algunos comentaristas dicen que se refiere al juicio, pero otros dicen, y tengo más simpatía para esta interpretación, otros dicen es el día en el cual
esos gentiles van a recibir la misericordia de Dios cuando el Espíritu Santo trae convicción, arrepentimiento y fe en Cristo. Porque no creo que estoy pensando con mente de ser humano, pero no creo que con una persona incrédula en el día del juicio va a estar alabando a Dios por nuestras buenas obras. Como que no cuadra para mí por la ocasión que se toca en ese día. Van a estar aterrorizados por el juicio que viene. Pero al pensarlo, si el Espíritu Santo visita a una persona, el día de la visitación, el Espíritu Santo llega a la vida de esa persona, lo convence de sus pecados, esa persona se rinde a Cristo y recuerda cuánto maltrató y cuánto habló mal de un creyente que lo rodeaba. Va a recordar de ese creyente y va a dar gracias a Dios por ese creyente y va a acercar a ese creyente y le va a pedir perdón. ¿A cuántos a usted le ha tocado que ha sido criticado por personas en su vida porque usted es cristiano, pero después esa persona se convierte y después te pide perdón o da gracias a Dios por el testimonio que usted dio en su vida hacia esa persona antes que llegara a los pies de Cristo? ¿Cuántos a usted le ha tocado? Algunos. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, pastor, en el primer año había una muchacha, Denise. Denise era pentecostal, cristiana. Estamos hablando en Harvard, Universidad de los Gentiles, deberían llamar eso. Y esta muchacha era una cristiana fiel. Y cada vez que íbamos a comer, ella oraba. Y ella no oraba la oración de 2 segundos por los alimentos. No, ella pasaba tiempo con Dios dando gracias por los alimentos que Dios le había dado. Y ahí estaba ella, como 15 segundos, 20 segundos, que para nosotros que queríamos comer era una eternidad. Y después se levantaba la cabeza y después comíamos, por respeto, porque teníamos cierta educación. Pero todo el mundo mirando uno al otro y qué está haciendo ella. Después nos acostumbramos, ok, es una loca. También ella tenía su pandereta, que ella siempre tenía con ella porque ella iba a un grupo de adoración los días viernes, que yo llegué a ir con ella cuando me convertí. No usaba pandereta. Entonces, pero ella, clink, 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 en la mochila, se escuchaba ella caminando por el campus, clink, 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 porque tenía la pandereta en la mochila. Era percibida como una loca por la gente, pero fiel como cristiana. En cosas pequeñas, en sus palabras, nunca dijo malas palabras. No veía las películas con nosotros que veíamos nosotros, porque ella vivía arriba, en el piso arriba de nosotros. Su compañera de cuarto siempre hablaba mal de ella, porque era cristiana y que era una loca y esto y aquello. ¿Sabe quién fue la primera persona que yo me acudí cuando me convertí? A Denise. A Denise. Yo escribí, fue el verano que conocí a ustedes. Marcos tenía 4 meses que entrevisté al pastor para mi proyecto de universidad. Volví a la universidad después de ir a Chile y mandé un email a Denise y dije, Denise, yo soy salvo ahora. Y ella, ¿qué? Y yo quiero ir a la iglesia contigo. Yo necesito ir a un estudio bíblico en el campus. Necesito ir a una iglesia. ¿Qué hago? Y le pedí perdón a ella por cómo yo la miraba y las cosas que yo decía. Su buena conducta, yo era malhechor. Bueno, yo la difamaba, yo era malhechor, pero yo la difamaba como malhechor. Pero después glorifiqué a Dios por sus buenas obras y doy gloria ahora a Dios por las buenas obras de ella. Hermanos, somos llamados. Somos diferentes porque somos llamados a ser diferentes, a vivir diferente. Fuimos hechos diferentes y vivimos diferentes como consecuencia. Y para ir terminando, tercero, tenemos un destino diferente. Tenemos un destino diferente. La tercera razón por la cual somos diferentes al mundo
que nos rodea, es porque al final tenemos un destino diferente. Como peregrinos y extranjeros, ¿dónde vamos? A nuestra patria celestial. No tenemos tesoros aquí en la tierra. No tenemos al final compromiso aquí en la tierra. Al final no tenemos preocupación aquí en la tierra. Fuimos hechos diferentes para vivir diferente, para llegar a un lugar diferente que el mundo que nos rodea. En el versículo 10 hace referencia que una vez no teníamos misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. A esto se refiere a la salvación, al perdón de pecados, a la promesa de vida eterna. 1 de Pedro 1:3, búsquelo. Primero de Pedro 1:3. Bendito y esto habla más de la salvación que tenemos, del perdón que tenemos, de la misericordia que tenemos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer una nueva identidad para una esperanza viva, vida eterna, por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros, que sois guardados, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, porque nuestra salvación no ha sido manifestada, es prometida y está cumplida como a medias. Amén. Pero va a ser manifestada en su totalidad en el tiempo postrero. Tenemos un destino diferente, hermanos. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Al final, ¿qué nos importa este mundo? Amén, amén. Tenemos una misión. Amén. Tenemos una función como extranjeros y peregrinos. Amén. Hemos sido dados y fuimos hechos renacidos. Hemos recibido una nueva identidad, hechos nuevos. Amén. Y estamos supuestos vivir santos como Dios es santo. Amén. Y estamos supuestos vivir en esta tierra como extranjeros y peregrinos. Y tenemos una misión aquí en esta tierra. Amén. Pero al final, nuestro destino no está aquí. Está allá. Pertenecemos al reino de Dios. Él es nuestro rey. Él es nuestro gobernador. Él es nuestro padre. Él es nuestro amo. Y al final estaremos con Él. Y es un destino único y especial. Y una esperanza que nosotros tenemos, no porque nosotros somos buenos, sino porque Dios en su misericordia nos salvó por Cristo, a través de Cristo. El mundo inconverso, incrédulo, los gentiles, la cultura de nosotros, no tiene esa esperanza, no tiene ese destino. Un mundo incrédulo que simplemente confía en religión vacía o en la fuerza y capacidad del hombre, la cual es debilidad e incapacidad al final. Su destino es condenación. Busca Romanos 1:18. Su destino es condenación. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, esa ira un día se va a abrir. Como he dicho, la palabra revelación da la idea de una cortina de una plataforma de teatro. Se abre y se ve lo que realmente está detrás de la cortina. La cortina, bueno, pasó con la serie profética. Parece que los ángeles de Dios se están preparando para a las cuerdas de la cortina, para jalar y abrirla. Porque estamos cerca que la obra de teatro de los eventos finales estamos llegando. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y parte de esa obra de teatro que no es ficticio, que es vida real, es la ira de Dios que va a caer sobre toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es el destino de este mundo. Eso es el destino hacia donde la cultura de este mundo está llevando la humanidad. Somos diferentes porque eso no es nuestro destino. La misericordia de Dios es nuestro destino. Hemos alcanzado misericordia. Tenemos esperanza. Y espero que en medio de esta pandemia, usted ha tomado el tiempo para hacer reflexión, para meditar sobre la vida eterna que tenemos en Cristo. ¿Qué has considerado? ¿Qué ha de pasar con su vida al morir del virus que puede llegar a su vida? Por eso hice la serie sobre la muerte los días miércoles. Tenemos que estar preparados. Yo estoy preparado, no porque soy buena gente, no, porque Cristo es buena gente. Y que a través de Cristo tengo un destino distinto. Fui hecho diferente, estoy viviendo diferente, tratando de vivir diferente de acuerdo a mi identidad. Y al final tengo un destino diferente. Pero mi pregunta para nosotros en esta mañana, ¿cuál es el destino? Y aprovecho en este momento para una visita que esté aquí o a través del internet, o alguien que asiste a la iglesia regularmente. ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es su manera de vivir? ¿Cuál es su destino? ¿Cuadras con esto? ¿Eres diferente? ¿O al final, en el fondo de su corazón, no eres diferente que este mundo? Si no eres diferente que este mundo, su destino es la ira de Dios que se revela desde los cielos. Y le voy a decir algo, el infierno no es una playa. Es un lago que arde con fuego y azufre, preparado para Satanás y sus ángeles y todo pecador no arrepentido. Lo que necesita es una nueva identidad. Tienes que ser hecho diferente que este mundo. Y solamente a través de la fe en Cristo puede ser hecho diferente. ¿Cómo? Siendo perdonado de sus pecados. Arrepiéntete de sus pecados hoy día. Confíe en Cristo para su salvación y entrega su vida a Cristo en este día. Porque le voy a decir algo. Ese destino nosotros no determinamos cuándo ha de llegar, cuándo ha de realizar en nuestra vida. No tenemos control sobre eso. Pero llegará. ¿Cuál va a ser su destino? Para que meditemos en conclusión, para que meditemos cómo somos diferentes en nuestra identidad. Somos diferentes porque fuimos hechos diferentes, somos llamados a ser diferentes y tenemos un destino diferente. Para que vayamos meditando en una carta escrita por un creyente del segundo siglo, el siglo segundo, estamos hablando 1800 años atrás. Un creyente escribió una carta a su amigo Diognetos y describió cómo los cristianos son diferentes a las otras personas.
1800 años atrás. Él escribió, aunque ellos son residentes en sus propios países, sus comportamientos son más como peregrinos, gente simplemente pasando por una tierra. Aunque su destino lo ha puesto aquí en la carne, ellos no viven según la carne. Sus días son pasados en la tierra, pero su ciudadanía está en los cielos. Ellos obedecen a las leyes prescritas, a las leyes otorgadas por el ser humano. Pero en sus vidas particulares, ellos trascienden, van más allá a las leyes. Ellos muestran amor a todos los hombres, y todos los hombres los persiguen. Ellos son malentendidos y condenados. Pero al morir, al sufrir la muerte, ellos son vivificados para vida. Aunque ellos son pobres, ellos hacen muchos ricos. Aunque ellos faltan en todo, ellos tienen todo en abundancia. Aunque ellos pagan maldiciones con bendiciones y abuso con cortesía, por el bien que ellos hacen, sufren lástigos como malhechores. Esos son nuestros ancestros. Esos son quienes somos nosotros. Somos un linaje escogido, hermanos. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Es tiempo que nosotros dejemos de coquetear con este mundo. Es tiempo que nosotros dejemos de ser cristianos FBI y de la CIA, y que nosotros con orgullo, entre comillas, decimos a la gente, soy cristiano. Porque el ser cristiano, si somos cristianos, el ser cristiano va a determinar cómo miramos y vivimos en este mundo. Cómo miramos este mundo y cómo vivimos en este mundo. En estos temas que voy a realizar para nosotros, lo más esencial que nosotros tenemos que entender primero es que somos diferentes. Y vamos a ver en estos temas las maneras en que somos diferentes, consecuencia de ser diferentes. Pero primero que hay que entender, aceptar y abrazar que somos diferentes. Fuimos hechos diferentes, somos llamados a vivir diferentes y al final tenemos un destino diferente. ¿Cuántos dicen amén? Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, que nos ha permitido aprender a través de su palabra cómo el cristiano, por qué el cristiano es diferente, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque usted nos ha hecho diferentes, Señor. Y nos ha llamado a ser diferentes, Señor. Porque al final tenemos un destino diferente, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esa grande misericordia con que nos salvó, Señor. Si hay alguien en medio de nosotros, aquí o en el internet, que no tiene seguridad, que ha sido hecho diferente en Cristo, que es hijo de Dios, que ha sido perdonado de sus pecados, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que ha sido nacido de nuevo, le animo en este día, arrepiéntete de su pecado y crea en la única esperanza que hay, que se llama Jesucristo. Cree en Cristo como su Señor y Salvador hoy día. Y Él va a hacer toda la diferencia en su vida. Él te va a transformar. Él va a cambiar su mente, su corazón. Va a cambiar sus valores.
va a cambiar sus sentimientos, va a cambiar sus deseos, para que viva de acuerdo al llamamiento que Dios hace a su pueblo, que sea santo como Él es santo, con el fin de tener ese destino celestial, la salvación reservada en los cielos, esa herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada para nosotros. Si usted no tiene esa seguridad y quiere tomar ese paso de fe, repite conmigo, y no son las palabras que salvan, pero somos llamados a responder el Evangelio, al llamado del Evangelio. Ore conmigo y entonces al orar, si tienes fe para motivar esa oración, serás salvo. Repite conmigo: Padre, soy pecador y merezco condenación y merezco ese lago que arde con fuego y azufre. Perdóname de mi indiferencia, de mi rebeldía, de mi pecado. Perdóname, Señor, que te he rechazado, que te he odiado, que te he desobedecido. Y pido que me perdone en este día y que me haga limpio y aceptable a través de Cristo. Padre, sálvame, lávame, perdóname. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha orado, y yo no soy Dios para mirar su corazón, pero si ha orado y la fe está motivando esa oración, tienes vida eterna. Tienes la promesa de perdón de pecados. No son palabras, sino la fe es lo que nos da acceso a la salvación que el Señor ofrece. Gracias, Padre, por este día. Hermano, hermana, es tiempo de abrazar y vivir nuestra identidad como cristianos. Es tiempo de pensar como cristianos. Es tiempo de sentir como cristianos. Y es tiempo de vivir como cristianos, hermanos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.